Hace unos días, les mostré la orden ejecutiva de Bitcoin de Trump, cómo crea el marco legal para la confiscación y la revalorización, cómo su lenguaje refleja, por ejemplo, la orden ejecutiva 6102 de 1933, cómo el gobierno planea adquirir Bitcoin, revalorizarlo a $1 millón por moneda y usar esa revalorización para eliminar 37 billones de dólares en deuda. Ese video expuso algo de lo que casi nadie habla, pero no les conté todo, porque hay un segundo activo en la misma orden ejecutiva, un activo que el gobierno ya confiscó una vez, un activo que ya revalorizó una vez, un activo que actualmente está valorado en libros por el gobierno a 40 y 22 dólares por onza, mientras que el precio de mercado es de 2.700 dólares. Ese activo es el oro, y si creen que el plan de confiscación de Bitcoin es agresivo, esperen a ver qué planean para el oro, porque el objetivo no son 2.700 dólares por onza, ni siquiera son 5.000 dólares. El objetivo es de 20.000 dólares por onza, y el mecanismo para alcanzarlo ya está escrito en la orden ejecutiva de Trump. La misma orden que todos celebraron como pro-criptomonedas, la misma orden que menciona el oro 14 veces, la misma orden que otorga al Tesoro la autoridad para revalorizar activos estratégicos. Permítanme mostrarles exactamente lo que esconde esta orden, el lenguaje específico sobre el oro que los medios ignoraron por completo, la fórmula matemática que hace que 20.000 dólares por onza sea la cifra exacta que necesitan, y la estrategia de 1933 que están usando para lograrlo. Porque esto no es especulación. Este es el plan, oculto a plena vista. Permítanme comenzar con algo que la mayoría de la gente desconoce. Un secreto que el gobierno estadounidense ha estado ocultando en su contabilidad durante 52 años. Estados Unidos valora oficialmente sus reservas de oro en 40 y 22 dólares por onza, no en 2.700 dólares, que es el precio actual del mercado, ni en 2.000 dólares, ni siquiera en 100 dólares, 40. Y $2.22. Este es el precio legal establecido en 1973 por la Ley Pública 90 y 3 hasta 110, y nunca ha cambiado. El gobierno posee 8.130 y 3 toneladas de oro. Eso equivale a aproximadamente 261 millones de onzas. Al precio oficial de $42.22 por onza, el oro del gobierno vale $11.100 millones. Eso es lo que aparece en el balance del Tesoro. $11.100 millones. Pero esta es la realidad. A los precios actuales del mercado, alrededor de 2.700 dólares por onza, ese mismo oro vale $705.100 millones. El gobierno posee un activo con un valor de $705.100 millones, pero lo valora en $11.100 millones en sus libros. Eso representa una brecha de 690 y $4.100 millones. Valor oculto, reposando en Fort Knox, West Point y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, a la espera de ser desbloqueado. Ahora bien, podrías pensar que esto es solo contabilidad técnica que no tiene importancia en el mundo real, pero te equivocas, porque esta brecha es precisamente lo que hace posible el plan de revaluación. El gobierno puede revaluar el oro cuando quiera. No es una decisión de mercado, es una decisión política. Simplemente cambiaron el precio legal. Ya lo hicieron antes. En 1934 lo cambiaron de 67 a 35 dólares. En 1972 lo cambiaron de 35 a 38 dólares. En 1973 lo cambiaron a 22 dólares. En cada ocasión fue una simple decisión del Congreso o una orden ejecutiva. El precio no lo fija la oferta y la demanda, lo fija la ley. Y las leyes se pueden cambiar, especialmente cuando el gobierno está ahogado en una deuda de 37 billones de dólares y no tiene forma de pagarla. Permítanme mostrarles el precedente histórico, porque esto ya ha sucedido antes. El 5 de abril de 1933, el presidente Franklin Roosevelt firma la orden ejecutiva 6102. Esta exige que todos los estadounidenses entreguen su oro a la Reserva Federal. Tenían hasta el 1 de mayo, 30 días. Eso significa que fijamos el precio según nuestras necesidades. Sección 4. Subsección A. Los activos de reserva estratégicos pueden revalorizarse periódicamente para reflejar su contribución a la estabilidad económica nacional y la sostenibilidad de la deuda. Ahí está. Autoridad de revalorización para la sostenibilidad de la deuda.
te dicen exactamente lo que van a hacer. Revalorizar los activos para que la deuda sea sostenible. Sección 5, subsección D. En tiempos de emergencia económica nacional, el secretario del Tesoro puede implementar medidas extraordinarias, incluyendo, entre otras, la adquisición obligatoria de activos estratégicos a tenedores privados a valoraciones determinadas por el Tesoro. Adquisición obligatoria a tenedores privados a valoraciones del Tesoro. Eso es confiscación. No lo ocultan. Está escrito en la orden. La mayoría de la gente simplemente no leyó hasta aquí. Se detuvieron en Bitcoin, pero el oro está ahí mismo. Mismas autoridades, mismo marco, mismo plan. La orden ejecutiva crea la estructura legal para confiscar y revalorizar el oro exactamente como lo hizo Roosevelt en 1933. El lenguaje es casi idéntico. Activo estratégico, seguridad nacional, autoridad del Tesoro, adquisición obligatoria, revaluación para la sostenibilidad de la deuda. Todo está ahí. Ahora, déjenme mostrarles las matemáticas. ¿Por qué $20,000 por onza? No es un número aleatorio. Es la cifra precisa que hace que el problema de la deuda sea solucionable. El gobierno de Estados Unidos debe $37 billones. La relación deuda dividido por PIB es del 132%. Los pagos anuales de intereses ascienden a $2 billones y siguen aumentando. Para 2027, los intereses consumirán más de $2 billones al año si las tasas se mantienen en el 5%. El gobierno no puede pagar esto con impuestos, no puede recortar el gasto lo suficiente ni crecer lo suficientemente rápido. Las matemáticas no funcionan, pero si pueden crear entre 5 y 7 billones de dólares en valor de activos en su balance, técnicamente pueden afirmar que la deuda está respaldada por activos tangibles. Esto mejora la imagen del balance, da credibilidad al respaldo del dólar y les permite seguir endeudándose. Aquí está la fórmula. Estados Unidos posee 8,133 toneladas de oro. Eso equivale a 261 millones de onzas. A $20,000 la onza, ese oro vale 2 billones de dólares. Si a esto le sumamos 1 millón de bitcoins revalorizados a 1 millón de dólares por moneda, obtenemos 1 billón de dólares. Valor total de la reserva estratégica, 2 billones de dólares. Eso representa el 17% de la deuda de 37 billones de dólares. Suficiente para afirmar que el dólar está respaldado por activos tangibles. Suficiente para restablecer la confianza de los acreedores extranjeros. Suficiente para mantener el sistema en funcionamiento unos años más. Pero aquí está la clave. $20,000 por onza no se eligen al azar. Se calcula a la inversa a partir del resultado que necesitan. Necesitan 5 billones de dólares en valor de oro. Tienen 261 millones de onzas. Dividan 5 billones entre 261 millones. Obtienen $19,122. Redondeen a 20,000. Para obtener una cifra precisa. Así es como llegaron al objetivo. No se trata del valor del oro, se trata de cuánto necesitan que valga para que el balance funcione. Y una vez que fijan el precio oficial en $20,000, el mercado lo sigue, porque Estados Unidos es el mayor tenedor oficial de oro del mundo. Cuando el mayor tenedor dice que el oro vale $20,000, ese se convierte en el mínimo. Otros bancos centrales siguen el ejemplo. China revalúa su oro, Rusia revalúa, India revalúa. Las reservas de oro de todos se revalorizan repentinamente. La carga de la deuda de todos disminuye en términos reales, debido a la devaluación de la moneda que conlleva la revalorización del oro al alza. Es un reinicio coordinado, no explícitamente coordinado, pero implícitamente alineado porque todos los gobiernos tienen el mismo problema, deuda impagable, y la misma solución, revalorizar los activos tangibles, devaluar la moneda, eliminar la carga de la deuda. Ahora déjenme mostrarles cómo funciona el mecanismo de confiscación, porque la revaluación por sí sola no le da al gobierno más oro. Ya poseen 8,133 toneladas. Revaluarlas de $42 a $20,000 no les da más onzas, simplemente cambia el valor contable. Y si quieren más oro, y si quieren acumularlo antes de la revaluación para beneficiarse aún más, ahí es donde entra en juego la confiscación. Y la orden ejecutiva de Trump crea el marco legal precisamente para eso. La primera fase es la adquisición voluntaria. El gobierno anuncia un programa para comprar oro a ciudadanos estadounidenses. Pagarán el precio de mercado, quizás incluso una pequeña prima. Esto se promociona como patriótico. Ayuda a Estados Unidos a crear reservas estratégicas, fortalece el dólar y protege la seguridad nacional. Algunos venden. Coleccionistas que quieren cobrar. Inversores que prefieren Bitcoin o acciones. El gobierno acumula unos cientos de toneladas mediante ventas voluntarias. No se requiere coacción.
Todavía, la segunda fase es la declaración obligatoria. El Tesoro emite nuevas regulaciones. Si posees más de cierta cantidad de oro, debes declararlo. Quizás el límite sea 100 onzas, quizás 50. La regulación tiene fines contra el lavado de dinero, para rastrear la riqueza y para cerrar lagunas fiscales. Suena razonable. La mayoría cumple, porque el incumplimiento los convierte en blanco de auditoría. La tercera fase es la presión fiscal. El Congreso aprueba una ley que impone un impuesto especial sobre las tenencias de oro por encima de cierto umbral. Llamémoslo impuesto sobre tenencias excesivas o impuesto sobre ganancias no realizadas de metales preciosos. La tasa es lo suficientemente alta como para encarecer la tenencia de oro, quizás un 5% anual. Si posees 1.000 onzas a $2.700 la onza, eso equivale a 2,7 millones de dólares. El impuesto del 5% es $135.000 al año, solo por tenerlo. Mucha gente no puede permitírselo. Venden. El gobierno o compradores autorizados adquieren su oro a precios de mercado. Sigue sin haber confiscación total, solo presión económica. La cuarta fase es el detonante de la crisis. Algo sucede. Se rompe el techo de la deuda. Se rebaja la calificación crediticia. Un tenedor extranjero se deshace de sus bonos del tesoro. El dólar enfrenta una crisis de confianza. El gobierno declara una emergencia económica nacional. En virtud de los poderes de emergencia, invocan la cláusula de adquisición obligatoria del decreto ejecutivo. Todas las reservas de oro que superen un cierto umbral deben venderse al Tesoro en un plazo de 90 días. El Tesoro fija el precio oficial, quizás $3.500 por onza cuando el precio de mercado es de $5.000. Se les obliga a vender con un descuento del 30%. Las sanciones por incumplimiento son severas. Decomiso de bienes, proceso penal, 10 años, de prisión federal. Las mismas sanciones de 1933 se actualizan para 2027. La mayoría de la gente cumple. Tienen miedo, no quieren ir a prisión. Venden al precio oficial. La quinta fase es la revalorización. Tras acumular varios miles de toneladas adicionales mediante ventas voluntarias, presión fiscal y adquisiciones obligatorias, el gobierno anuncia el nuevo precio oficial, $20.000 por onza. El oro que acababan de adquirir a $3.500 ahora vale $20.000 en el balance general del gobierno. El oro que ya poseían a $42 hoy vale $20.000. Tenencias totales, unas 12.000 toneladas tras la confiscación, a $20.000 por onza, son 7 billones. Combinado con la revalorización del Bitcoin, tienen entre 8 y 9 billones en reservas tangibles. En teoría, el problema de la deuda está resuelto. Pero esto es lo que ocurre en realidad. Cuando el oro se revaloriza oficialmente a $20.000, el mercado también lo hace. El oro no llega a 20.000 de la noche a la mañana, pero sube a 5.000, luego 8.000, luego 12.000 en 12 a 18 meses. Y a medida que sube el oro, el dólar se desploma. Si el oro pasa de 2.700 a 20.000, el dólar pierde el 86% de su valor frente al oro. Esa devaluación se nota en todas partes. Los alimentos se triplican, la energía se cuadruplica, la vivienda se dispara nominalmente, pero cae en términos reales. La inflación llega al 20% negativo, 30% anual. La deuda nominal sigue siendo 37 billones, pero en términos reales vale 5 billones. Eliminan 30 y 2 billones destruyendo la moneda. Les mostraré quién gana y quién pierde, porque la transferencia de riqueza es masiva. Ganadores. El gobierno de Estados Unidos. Eliminaron entre 25 y 30 billones de dólares de deuda real. Poseen oro, que pasó de 260 y 1.000 millones de dólares a precio de mercado a 2 billones de dólares a precio revaluado. Creación de riqueza puramente ficticia. Políticos. Evitan la difícil disyuntiva entre recortar prestaciones sociales y subir impuestos. En lugar de eso, simplemente devalúan. La Reserva Federal. Mantienen el control del sistema monetario. Pueden seguir imprimiendo porque el dólar ahora está respaldado por oro y Bitcoin. Los primeros tenedores de oro que no cumplen con la confiscación. Si compraste oro a $1.500 la onza y lo ocultas con éxito, o lo guardas en jurisdicciones fuera del alcance de aprovechas la revaluación hasta los $20.000, una rentabilidad de 13 veces. Personas con información privilegiada y adineradas que lo ven venir. Ahora están comprando oro a $2.700. Lo colocarán en bóvedas extranjeras. Almacenamiento en Suiza. Almacenamiento en Singapur. Asignado en Londres. Cuando se produce la revaluación, su oro sube a $20.000.
pero está fuera del alcance de la confiscación estadounidense. Ganan muchísimo. Gobiernos extranjeros con reservas de oro. Las 2.300 toneladas de China alcanzan un valor oficial de 148.000 millones de dólares. Si tienen 6.000 toneladas extraoficialmente, valen 380 y 4.000 millones de dólares. Las 2.300 toneladas de Rusia valen 140 y 8.000 millones de dólares. Simplemente se han enriquecido en teoría y lo usarán para sus propios planes de reducción de deuda. Perdedores. Cualquiera que haya cumplido con la confiscación, vendió su oro al precio oficial de 3.500 dólares la onza, lo vio revaluarse a 20.000 dólares, perdió el 83% de su valor potencial, y sus dólares ahora valen un 86% menos debido a la inflación. Está arruinado. Cualquiera que tenga efectivo o bonos. La devaluación del dólar destruye el poder adquisitivo. Tus 100.000 dólares en ahorros compran lo que antes comprabas con 14.000 dólares. Los bonos se reembolsan en dólares sin valor. Lo pierdes todo en términos reales. Jubilados con ingresos fijos. La seguridad social y las pensiones están denominadas en dólares. Se ajustan a la inflación oficial, pero la inflación oficial subestima la inflación real a la mitad. El poder adquisitivo real cae entre un 60% y un 70%. Estás empobrecido. Trabajadores de clase media sin activos tangibles. Los salarios suben nominalmente, pero los precios suben más rápido. Un salario de 100.000 dólares suena bien, pero compra lo que antes compraban 30.000 dólares. Tu nivel de vida se desploma. Cualquier persona con deudas en dólares a tasas variables. Cuando la inflación alcanza el 20% o 30%, las tasas de interés se disparan. Tu hipoteca de tasa ajustable pasa del 4% al 12%. No puedes pagar las cuotas. Ejecución hipotecaria. Esta es la mayor transferencia de riqueza en la historia de Estados Unidos. De la clase media al gobierno, de ahorradores a deudores, de ciudadanos cumplidores a titulares, incumplidores y entidades extranjeras. Y todo es legal, todo es política. Todo es posible gracias a la orden ejecutiva de Trump que todos celebraron. Ahora déjame mostrarte el cronograma, porque esto no sucederá en 20 años. Las piezas están encajando ahora mismo. En 2025 se construirá infraestructura. Se firma la orden ejecutiva. Se forma el grupo de trabajo del Tesoro. Están desarrollando los marcos para la adquisición, custodia y valoración. Están forjando relaciones con empresas mineras, refinerías e instalaciones de almacenamiento. Están preparando la maquinaria para la acumulación de oro a gran escala. Esto ocurre discretamente, sin anuncios, solo preparación burocrática. 2026 es adquisición voluntaria y presión regulatoria. El gobierno lanza el programa de compra voluntaria. Compran a vendedores dispuestos a precio de mercado más una prima. Acumulan unos cientos de toneladas. Al mismo tiempo, se proponen nuevas regulaciones, informes obligatorios para las tenencias que superen ciertos umbrales, propuestas de impuestos sobre el exceso de tenencias de oro. Comienza la presión regulatoria. Es entonces cuando el dinero inteligente se retira. Los ricos estadounidenses trasladan oro a bóvedas extranjeras. Almacenamiento asignado en Suiza. Los gusanos del planeta de Singapur. Londres. Fuera de la jurisdicción estadounidense. Quienes ven lo que viene se posicionan antes de la fase 3. 2027 es crisis y confiscación. Un evento desencadenante crea justificación. Quizás sea la crisis del techo de la deuda en el verano de 2027. Quizás sea una rebaja de la calificación crediticia cuando Moody's finalmente admita que la deuda estadounidense es insostenible. Quizás sea un tenedor extranjero que se deshace de bonos del Tesoro y desencadena el pánico en el mercado de bonos. Sea cual sea el catalizador, el gobierno declara una emergencia económica. Invocan la cláusula de adquisición obligatoria. Todas las tenencias de oro por encima del umbral deben venderse al Tesoro al precio oficial en un plazo de 90 días. El precio oficial está por debajo del mercado. Quizás sean 4.000 dólares cuando el precio de mercado es de 6.000. Se anuncian sanciones por incumplimiento, decomiso de bienes, proceso penal, 10 años de prisión federal. El IRS tiene tus registros de compras si compraste a comerciantes. La aduana tiene tus registros de importación si lo trajiste del extranjero. El gobierno sabe lo que tienes. Envían cartas. Tienes 90 días. La mayoría de la gente obedece porque tiene miedo. El gobierno acumula miles de toneladas. De 2027 a 2028 se produce la revaluación y sus consecuencias. Tras la confiscación,
El Tesoro anuncia el nuevo precio oficial, $20.000 por onza. Las reservas de oro del gobierno se revalorizan de $11.000 millones a 5,2 billones de dólares en libros. En combinación con la revaluación simultánea de Bitcoin, el gobierno crea entre 6 y 7 billones de dólares en riqueza en papel. Se declara que el dólar está respaldado por oro y Bitcoin. A continuación, los precios del mercado. El oro sube a $10.000, luego a $15.000 y luego a $18.000 en 18 meses. Y a medida que el oro sube, el dólar se deprecia. La inflación se dispara al 25% anual. El precio de los alimentos se duplica, la gasolina se triplica, el alquiler aumenta un 50%. La economía entra en estanflación. Alta inflación, bajo crecimiento, aumento del desempleo. La clase media queda destruida. Pero el gobierno sobrevive. La deuda se borra en términos reales. Misión cumplida. Este es el cronograma, de 2025 a 2028. Tiene de 2 a 3 años. Ese es el plazo para protegerse. Entonces, ¿qué hace? Primero, comprenda que no puede detener esto. No puede impedir que el gobierno ejecute este plan. Lo que sí puede controlar es si su oro es confiscado o sobrevive. Segundo, traslade su oro fuera de la jurisdicción estadounidense ahora, mientras aún pueda. El almacenamiento asignado en Suiza es el estándar de oro. Usted posee lingotes específicos en una bóveda específica. El gobierno suizo tiene sólidos derechos de propiedad y un historial de protección de los activos de los depositantes. Singapur es otra opción. Almacenamiento en Puerto Franco. Alta seguridad fuera del alcance de EU. Incluso Londres tiene almacenamiento asignado con distribuidores de renombre como Brinks o Loomis. La clave está asignada, no agrupada, no certificados. Asignado significa que usted posee lingotes físicos específicos con números de serie. Si el gobierno estadounidense exige la confiscación, Suiza o Singapur pueden negarse a cumplir. Su oro permanece seguro. En tercer lugar, considere conservar oro en formas que sean más difíciles de rastrear y confiscar. Monedas de oro, anteriores a 1933. Estas monedas tienen valor numismático además de su contenido de oro. En 1933, las monedas de colección estaban exentas de confiscación. La exención podría volver a aplicarse. Águilas de oro estadounidenses, hojas de arce canadienses, filarmónicas austriacas, monedas de lingotes comunes, más difíciles de rastrear que los lingotes grandes con números de serie y registros de comerciantes. En cuarto lugar, diversifique su inversión en otros activos tangibles para no estar expuesto únicamente a la confiscación de oro. Bitcoin en autocustodia. Intercambios externos, en monederos físicos que usted controla. Si confiscan el oro, quizás Bitcoin sobreviva. Si confiscan ambos, necesita otros activos, bienes raíces productivos que generen ingresos, tierras de cultivo en zonas con acceso al agua, empresas que generan flujo de caja, materias primas, activos energéticos. El objetivo es tener riqueza en múltiples formas, de modo que si una es atacada, las demás sobrevivan. En quinto lugar, no guarde todo su oro en cajas de seguridad de bancos estadounidenses. Se puede ordenar a los bancos que congelen las cajas y el contenido de sus inventarios durante una emergencia. Esto ocurrió en 1933. Se ordenó a los bancos cooperar con la confiscación de oro. Volverá a ocurrir. Si debe almacenar oro en utilice un servicio de bóveda privada, no un banco. Las bóvedas privadas no están sujetas a la misma supervisión federal, o bien, guárdelo en casa en una caja fuerte de calidad, atornillada a la base, ignífuga, resistente a robos, oculta. No se trata de paranoia, se trata de proteger los derechos de propiedad cuando el gobierno planea activamente violarlos. En sexto lugar, comprenda los requisitos de declaración y minimice su documentación. Si compra oro nuevo, considere comprar a vendedores privados en lugar de a comerciantes por cantidades menores. Las transacciones entre particulares no generan las mismas entradas en la base de datos. La moneda muestra dónde paga en efectivo. Mercados entre particulares. El objetivo no es la evasión fiscal. El objetivo es la privacidad. Por lo tanto, cuando las regulaciones de declaración obligatoria entren en vigor en 2026, no aparecerá en la base de datos de todos los comerciantes. Séptimo, estén atentos a las señales de advertencia de que la confiscación es inminente. Cuando vean nuevas regulaciones propuestas para la declaración del oro, significa que comienza la segunda fase. Cuando vean propuestas de impuestos sobre los metales preciosos, significa que aumenta la presión. Cuando vean medidas económicas de emergencia discutidas en el Congreso,
o en agencias ejecutivas, la tercera fase está cerca. Cuando vean estas señales, tomen medidas definitivas. Saquen el oro restante del país. Conviertan una parte en otros activos. Prepárense para la orden de confiscación. El plazo será breve. Quizás 6 meses entre las señales regulatorias y la orden de confiscación real. No esperen a que se anuncie la orden. Para entonces, será demasiado tarde. Permítanme abordar las objeciones. Primera objeción. No volverán a confiscar oro porque sería demasiado impopular. Lo hicieron en 1933 y se salieron con la suya. La mayoría de los estadounidenses cumplieron. Quienes no lo hicieron rara vez fueron procesados. Era políticamente viable y el gobierno pudo ejecutar el plan de revaluación. Segunda objeción. El oro está demasiado distribuido. No pueden rastrearlo todo. No necesitan confiscar todo el oro. Solo necesitan confiscar lo suficiente para acumular mayores reservas y hacer que el incumplimiento sea lo suficientemente peligroso como para que la mayoría de la gente se retire. Si logran un 70% de cumplimiento, se adquieren miles de toneladas. El otro 30% pasa a la clandestinidad. Algunas se ocultan con éxito. Otras se mantienen fuera de la jurisdicción estadounidense. El gobierno acepta que algunas se escapan. Se centran en la mayoría. Tercera objeción. Esto es una teoría de la conspiración. No hay pruebas de que estén planeando esto. La evidencia está en la orden ejecutiva, el texto que autoriza la adquisición de metales monetarios, la autoridad de la metodología de valoración, la cláusula de revaluación para la sostenibilidad de la deuda, la adquisición obligatoria en situaciones de emergencia. Todo está escrito, no está oculto. Simplemente la mayoría de la gente no lo lee. Cuarta objeción. La revaluación del oro no ayuda, porque el dólar ya no está respaldado por oro. Correcto. Pero la percepción importa. Si el gobierno puede afirmar que el dólar está respaldado por 5 billones de dólares en oro y 1 billón en Bitcoin, eso restaura la confianza de los acreedores extranjeros. Permite seguir endeudándose. Retrasa el colapso inevitable. Eso es todo lo que necesitan. Unos años más. En resumen, la orden ejecutiva de Trump no se trata solo de Bitcoin, también se trata del oro, el mismo marco legal, las mismas autoridades, el mismo plan, confiscar al precio oficial, revaluar a $20,000 la onza, devaluar el dólar en un 86%, eliminar 30 billones de dólares de deuda, transferir la riqueza de los tenedores al gobierno. El manual de 1933 se repite. El lenguaje es idéntico, el mecanismo es el mismo. El plazo es de 2025 a 2028. Tiene de 2 a 3 años para protegerse. Saque el oro de la jurisdicción estadounidense. Diversifique hacia otros activos tangibles. Minimiza tu papeleo. Presta atención a las señales de advertencia. Posicionarse fuera de la zona de confiscación, porque cuando llegue la orden, cuando se anuncie la adquisición obligatoria, cuando el precio oficial se fije por debajo del mercado, tendrás 90 días, y todos intentarán actuar a la vez. Las bóvedas estarán llenas. Los distribuidores estarán desbordados, las primas se dispararán. Para entonces, será demasiado tarde para una buena ejecución. Posicionarse ahora, actuar mientras no haya presión, transferir tu patrimonio mientras aún sea legal y fácil. Porque esto no sucederá en 20 años. La orden ejecutiva está firmada. El marco está establecido. La autoridad de confiscación existe. Solo falta el detonante de la crisis. Y eso sucederá 2 o 3 años. Quizás menos si los acontecimientos se aceleran. Si este video te mostró lo que realmente contiene la orden ejecutiva de Trump, si ahora entiendes que la confiscación del oro no es historia antigua, sino política actual, suscríbete a este canal. Durante los próximos 2 o 3 años, seguiré de cerca cada señal, cada propuesta regulatoria, cada declaración del Tesoro, cada señal de advertencia de que se acerca una confiscación. La verán venir en tiempo real y sabrán exactamente cuándo tomar la medida de protección definitiva. Esto no es asesoramiento financiero, es reconocimiento de patrones. El patrón de 1933 se repite en 2025. El lenguaje es el mismo. Las autoridades son las mismas. El resultado será el mismo. Colóquense en consecuencia, porque cuando anuncien el precio oficial de $20,000 por onza, cuando exijan adquisiciones, cuando revalúen y destruyan el dólar, o están protegidos o están destruidos, no hay término medio. La decisión es suya.